Pues buenas tardes. Seguimos con la formación extraordinaria de la Web of Science. Esta mañana hemos aprendido lo básico, buscar por palabra clave. Y lo que vamos a hacer esta tarde es ir un poquito más allá. Habrá trucos con palabras clave y otros tipos también de búsqueda de información. Vemos la agenda de esta tarde. Parece poco, pero le vamos a dedicar su tiempo. Esta tarde voy a hablar de este operador de proximidad que se llama near, que no lo he comentado esta mañana, lo he guardado para esta tarde. Vamos a aprender cómo utilizarlo y ver que puede ser muy útil a la hora de hacer una búsqueda por palabra clave. También veremos que de alguna manera buscar información no es solo buscar publicaciones, también es analizarlas. Esta mañana hemos visto cómo analizar una lista de publicaciones interesantes para sacar información relevante sobre una temática, por ejemplo, ya que estamos haciendo búsquedas con palabra clave, pero también es interesante pues mirar de dónde provienen las citas a un grupo de publicaciones, de trabajos interesantes. Veremos cómo hacerlo. Y en la tercera parte, pues ya saldremos de la colección principal de la Web of Science y iremos a ver todas las bases de datos, en concreto una, pero ya veremos cómo hacer búsquedas en todas las bases de datos. Empezamos con el primer tema, este operador de proximidad que funciona también en el campo de tema cuando hago una búsqueda por palabra clave. Y vamos directamente a la práctica. Vamos a entrar en la Web of Science. Aquí estoy. De momento me quedo en la colección principal, por lo tanto aquí voy a cambiar, seleccionar base de datos, colección principal. Uy, me equivoqué de línea, lo vuelvo a hacer ahora. Y estoy de nuevo aquí en mi página de inicio para hacer una búsqueda. Antes de hacer esta búsqueda con el operador near, quería hacer una búsqueda sencilla como esta mañana para comparar. Y voy a utilizar de nuevo aquí las comillas que me permiten las comillas buscar exactamente lo que hay entre estas comillas. Si yo no pongo las comillas y busco así, voy a buscar estas dos palabras separadas. Es como si yo tuviera aquí el operador AND. Voy a buscar estas dos palabras que pueden estar en dos frases diferentes o bien en dos campos diferentes. Si yo pongo las comillas, en este caso ya voy a buscar exactamente lo que hay en estas comillas, es decir, este grupo de palabras tal cual. Al revés ya no funciona y de hecho entre las comillas tampoco hay lematización que hemos visto esta mañana, sinónimos. Tengo que tener cuidado. Me quedo así simplemente para que veamos la diferencia Artificial Intelligence entre comillas. Es el tema de esta tarde, la inteligencia artificial. Voy a buscar y ver cuántos resultados tengo. Y veo aquí, arriba a la izquierda, que tengo más de 48.000 resultados. Y vemos que, por ejemplo, en este caso, pues encontró este grupo de palabras tal cual en el título. Me aparece aquí en amarillo. Y si voy al siguiente, no está en el título, pero debería estar, mira, en este caso está en las palabras clave de autor. Ha buscado en los 4 campos que hemos deseado esta mañana, título, resumen, palabras clave de autor y Keyword Plus. Ahora vamos a ver la diferencia con este operador near, por eso lo quería hacer de esta forma. Vamos a hacerlo ahora con este operador, vuelvo a mi búsqueda, o bien aquí buscar, o bien aquí Web of Science. Me permite en los dos casos volver a la página de inicio, la página de búsqueda.
voy a sacar las comillas y este operador lo voy a poner en el medio. Lo escribo en mayúsculas, pero no importa mayúscula, minúscula para las palabras, para los operadores. La Web of Science no hace la diferencia. Yo utilizo las mayúsculas para que lo veáis bien, simplemente. Near, y después tengo esta barra y un 5. ¿Qué significa? Pues significa que voy a buscar estas dos palabras próximas una de la otra. Y aquí he puesto un número. En general elijo un número pequeño. Las quiero realmente próximas y elijo un número entre 3 y 5 en general, no más. Si yo no pongo ningún número, que también es posible, entonces la Web of Science tomará por defecto 15, hasta 15 palabras entre artificial y intelligence. Y a mí me parece ya demasiado. En dos frases diferentes puede que sea un tema que no tenga nada que ver. Entonces, hasta 5 quiere decir que me va a buscar artificial intelligence con 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5 palabras en el medio. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser hasta 5. Y vamos a ver que esto en muchos casos me permite encontrar más resultados o muchos más resultados. Depende mucho de la temática que yo esté buscando. Lo hacemos ahora. Y tengo 49.000 resultados. Antes tenía unos 48.000, algo así. Por lo tanto, tengo algunos más. Quiero verificar esta diferencia. ¿Realmente son relevantes? ¿Vale la pena utilizar este operador NIR? Pues hacemos como esta mañana. Vamos al historial. Vamos a ver las búsquedas que hemos hecho hoy en esta sesión, porque he cerrado la sesión de esta mañana y he vuelto a abrir otra. Pierdo el historial, he perdido el historial de esta mañana y ahora he vuelto a abrir otra para esta sesión y he hecho solo 2 búsquedas hasta ahora, con comillas o bien con el operador near. Quiero ver la diferencia, los adicionales que hay, pues unos 700 aquí, unos 700 más. Por lo tanto, pues voy a combinar estas 2 búsquedas. Quiero los resultados de la búsqueda 2 menos los resultados de la búsqueda 1. Para ello voy a hacer otra búsqueda avanzada. ¿Cómo lo hago? Vuelvo a buscar Web of Science, es lo mismo. En este caso, ya no es una búsqueda básica. Voy a la búsqueda avanzada y escribo búsqueda 2 y voy a excluir la búsqueda 1. Lo pongo un poquito más grande para que lo veáis. Búsqueda 2. Quiero los resultados de la búsqueda 2 excluyendo todos los resultados de la búsqueda 1. Solo quiero estos 700 y algo. Clico en buscar, no me lleva a la lista de resultados, me lleva de nuevo al historial y es la tercera búsqueda que yo he hecho, que aquí me la escribe. En cualquier momento puedo volver a los resultados de cualquier una de ellas. No es necesario que vuelva a hacer la búsqueda. En mi historial, si yo clico aquí, vuelvo a los resultados de la primera búsqueda. Ahora lo que quiero son estos. Quiero verlos. ¿Qué me ha aportado este operador near como publicaciones adicionales? Vamos a ver, aquí viendo el título, no lo sé muy bien. Multi-functionality, intelligent can act as an artificial skin. Pues este aparentemente no, pero vemos que aquí 1, 2, 3, 4, hasta 5 palabras hay entre inteligencia y artificial. Creo que este no es el caso. Vamos a ver el siguiente. Pues este sí. Y vemos que Computational Intelligence Techniques
Artificial Neural Networks. Este sí, y hay una palabra en el medio. Vamos a ver otro más. Artificial, aquí me ha tomado el sinónimo, intelligences, machine learning, vamos a ver. Sí, supongo que aquí es porque hay el intelligence. Y aquí otro también. Vemos que las dos palabras no están al lado la una de la otra. Hay dos palabras. Entonces vemos que, pues sí, el operador NIR me permite obtener más resultados, me permite tener un poco de flexibilidad. Vamos a ver en veces citados, yo creo que también hay aquí Artificial Computational Intelligence, aquí había muchos, tiene que ver, sí. Entonces, este operador, ya no me limito a lo que hay entre las comillas, ya busco sí estas dos palabras, pero a ser posible en la misma frase. Yo siempre pongo después de NIR, volvemos aquí, os vuelvo a enseñar la búsqueda que yo hice, que era una búsqueda básica, ¿vale? He puesto número de 5, también podría poner menos 3. Más, como queráis, veréis los resultados que obtenéis. Aquí es cuestión de buscar lo que mejor conviene a la búsqueda que estáis haciendo. Entonces, es un operador más que siempre ha existido, que poca gente utiliza, pero yo encuentro que es un operador inteligente y útil. Entonces, yo lo utilizo bastante. Entonces, esto es lo primero que yo quería enseñar. Ahora, los informes de cita. Analizar las citas. Pues, por ejemplo, voy a ir a estos resultados, historial de la búsqueda, me voy a quedar con esta de 49.000 resultados. Antes de hacer el informe de cita, que normalmente está aquí el botón, pero no lo puedo hacer con más de 10.000 resultados. Entonces, lo que voy a hacer, voy a ver, por ejemplo, las publicaciones españolas sobre inteligencia artificial. El filtro está aquí abajo, tengo que ir a buscarlo. Países, regiones. Y España ya me aparece aquí. En estos filtros siempre vemos los 5 primero, en todos ellos veréis, hay 5, ¿vale? Son los 5 más altos. Para ver todas las opciones, clico aquí y ya las veo todas, ¿vale? Aquí en este caso España estaba entre los 5 primeros, pero no siempre es el caso. España o cualquier otro año de publicación, etcétera, ¿vale? Entonces puedo seleccionar uno, puedo seleccionar más, de hecho. Me voy a centrar en este. Voy a guardar solo este y voy a refinar. Ahora tengo publicaciones con al menos un autor afiliado a una institución española, que lo vamos a ver aparecer aquí, que en este caso es un autor de la Universidad de Sevilla, uno o varios, no lo sé, pues varios, 3. ¿Vale? Vuelvo a los resultados. Y ahora, esta mañana hemos visto analizar resultados, esta tarde miramos crear informe de citas. Me va a permitir ver de dónde provienen las citas a todas estas publicaciones, que hay 2.200. ¿Quién utiliza como referencia bibliográfica las publicaciones españolas sobre inteligencia artificial? Vamos allá. Nos acordamos que este ejercicio no lo podemos hacer si tenemos más de 10.000. Hasta 10.000 me aparecerá el botón. Si tengo más de 10.000 resultados, el botón se desactiva. Y llego aquí al informe de citas. En este caso lo pongo un poquito más pequeño y así vemos más cosas.
Lo que estoy haciendo, de hecho, ahora para un país, lo podría hacer para cualquier grupo de publicaciones, las de una institución, las de un autor. Todo es posible. El botón, igual que analizar resultados, siempre está ahí al lado a la derecha. En este ejercicio miramos las citas. Aquí vemos la evolución por número, vemos que hay cada vez más, también porque publicamos cada vez más sobre este tema. Es un tema muy reciente, el de la inteligencia artificial. Vemos que hay cada vez más citas. Aquí no es que disminuye, es que todavía estamos en el año 2020. Tenemos que dejar que se acumulen. Y vemos aquí también este gráfico con las publicaciones, citas y publicaciones. Y también vemos que sobre todo aquí en el año 2018 y 2019 ha habido un gran crecimiento de publicaciones. Puedo ver este gráfico un poquito mayor, clicando en el cuadrado y sustituye el anterior y me lo hace aparecer en grande formato. Aquí lo tenemos por año. Vemos que es un tema muy reciente, inteligencia artificial. Las publicaciones estaban, sí, bastante estables, aunque crecían un poquito, pero estos dos últimos años, 18 y 19, un gran incremento. Supongo que 2020 seguirá con esta evolución, ya que se habla ahora cada vez más de inteligencia artificial. Voy a cerrar esto y vuelvo a mis citas, a la gráfica que tenía anteriormente. Ya que tengo citas y publicaciones, pues también puedo tener aquí un promedio de citas por elemento. Promedio de citas por publicación. Es simplemente hacer la división. Citas por publicaciones. Tenemos aquí el total. Total sin citas propias. También interesante de ver. Y abajo, aquí, de momento solo he visto gráficas. Pero alguien que esté interesado en hacer un análisis mucho más detallado, tiene toda esta información aquí abajo. Para cada una de estas publicaciones, artículos, revisiones, etcétera, para cada una de ellas hay una línea. En este caso están organizadas por veces citado, pero pueden estar organizadas de otra forma. Para cada una de ellas vemos una tabla al lado con las citas recibidas cada año. Vemos aquí las columnas, cada año las citas y aquí el total y aquí el promedio. Puedo navegar aquí en los diferentes años, hay las fechas y los años anteriores, ya que esta publicación es de 98, habrá citas muy anteriores a 2016. Clicando aquí. Entonces me cambio ahora la visión a 4 años diferentes, pero me puedo descargar también todo esto a pie de tabla. Tenemos la opción de guardar directamente en Excel. Y así me descargo toda esta lista y la puedo analizar. Y veréis que cuando lo descargáis a Excel, el Excel empezará en el año 1900 como la Web of Science. Aunque no hayamos nacido, pues el Excel empezará en aquel año. Tendremos que hacer un poco de limpieza sobre los años que no nos interesan. Entonces, analizar las citas también puede ser interesante. Y lo que es todavía más interesante es lo que hay aquí en este cuadrado, porque aquí voy realmente a un análisis. Tengo aquí el número de citas y aquí el número de artículos en los cuales hay las citas. Es un número diferente porque, por ejemplo, en un artículo puede haber 2 citas a trabajos que tenemos aquí en la lista, por eso los números son diferentes, es normal. Y lo que me interesa todavía más, si no tomamos en cuenta citas propias, es decir, citas a la misma institución, que es normal tener algunas, no hay nada crítico en contra de esto, pero quiero saber realmente de dónde provienen las demás citas. Es esto que me interesa y me imagino, soy uno de los autores. ¿Quién está citando mis trabajos, los trabajos de mis compañeros o en la misma institución o
en el mismo país. Pues si clico en analizar, pues voy a ver de dónde provienen estas citas a publicaciones, en este caso de este ejercicio, publicaciones españolas, las 2000 y algo. Aquí me lo organiza por categorías, que no es lo que me interesa más. Empecemos por organizaciones, nombre preferido, es decir, las instituciones. Vemos que las citas provienen de compañeros en otras instituciones españolas. Voy a ver aquí más de 10. Voy a poner hasta 25. Tenemos el CNRS también aquí en Francia y la Academia China, pero diría que en esta tabla, analizándola, el mayor número de instituciones que tengo son de España. Tengo esta tabla aquí abajo, que también me la puedo descargar. Y si voy a mirar ahora por países, que ahora ya no voy a mirar las citas provenientes de los compañeros en España o colaboradores, aquí por países veo que no hay tantas en España. Sí que hay, pero hay un gran número también de publicaciones que vienen de China y luego Estados Unidos, y etcétera, Inglaterra, etcétera. Entonces, pueden ser a veces nuestros colaboradores o no. Seguramente son países que también están investigando mucho sobre este tema. Por lo tanto, un análisis de citas, de dónde provienen las citas, también es interesante. Revistas, ¿dónde publican estas citas? ¿De qué revistas vienen cuando me citan? ¿Vienen de las revistas donde yo publico o vienen de otras revistas en las cuales me podría plantear también publicar para tener más visibilidad? Pues también lo puedo mirar aquí. Revistas es título de fuente. Es así que voy a ver en qué revistas están esas citas, de dónde provienen. Entonces, esto lo hicimos a partir de un grupo de publicaciones. Si vuelvo atrás, a ver si me permite, que eran de 2000. Y ahora me va a enseñar. ¿Es esta? Eran 2000 artículos españoles sobre inteligencia artificial. Voy a intentarlo, pero si no, volveré a la búsqueda y ya está, este grupo. Era un grupo de 2.265 publicaciones y había hecho esta búsqueda de inteligencia artificial refinando por España, con al menos un autor español. Ahora podríais tener otras ideas de otro grupo de publicación y aprovecharos también de este análisis de citas. Aquí análisis por número y aquí análisis por dónde, quién, en qué revistas, que también es un dato interesante. Y ahora vamos a pasar a la tercera parte, que es buscar en todas las bases de datos. De momento siempre he trabajado en la colección principal, pero ahora voy a de nuevo recordar lo que es la colección principal, que es lo que está en el centro, aquí, el contenido de nuestra empresa, de la Web of Science, que seleccionamos, que indexamos de una forma específica, por ejemplo, Keyword Plus, es un campo que solo existe en la colección principal, pero la Web of Science es todo este caracol. Hay otras bases de datos también dentro que nos podemos aprovechar. Algunas que son nuestras, Derwent está especializada en patentes, Biosys en química, biología, y otras que no nos pertenecen. Tenemos un acuerdo de colaboración, por ejemplo, Medline, que todos tenéis, que es una parte de PubMed para la gente especializada en medicina. Y las regionales que están aquí, por ejemplo, Cielo, que viene de América Latina.
¿Dónde veo esto en la Web of Science? Cuando estoy en la Web of Science, voy a volver a la Web of Science y a una página de búsqueda aquí. Vale. Empecé a hacer esta búsqueda en la colección principal con todos los índices que están aquí, desde 1900, algunos. Esto como mínimo lo tenéis todos, pero también tenemos aquí, vemos las varias bases de datos. Cuando yo pongo mi ratón al lado de cada uno de estos nombres, veo una pequeña descripción. Y de hecho, si clicamos aquí en más información, de hecho voy a ponerme en todas las bases de datos y más información, veréis todas las bases de datos a las cuales tenéis acceso a través de la suscripción nacional de FECIT y quizás algunos de vosotros un poquito más veréis a través de la suscripción que tiene vuestra universidad. Entonces, lo que yo estoy enseñando es lo que tenéis todos como mínimo. Estoy trabajando toda esta semana con la licencia nacional de FECIT. Vemos que, por ejemplo, Current Contents se acabó en el 2009, la suscripción, y lo mismo para Derwent Innovation Index. A partir del 2009 ya no hay contenido. Esto es la licencia de FECIT. Algunos verán cosas diferentes que los demás no tienen porque su universidad pues ha decidido tener una base de datos más o un archivo más, y lo veréis aquí en todas las bases de datos más información. Podéis buscar en cada una de ellas de forma separada. Por ejemplo, puedo buscar en Medline y ahora voy a hacer una búsqueda solo en esta. O bien podéis buscar en todas ellas y vamos a ver ahora la ventaja. Para ver la diferencia voy a elegir otro ejemplo y voy a comparar con la colección principal. Entonces, hace un par de meses hicimos una formación sobre la información que hay en el coronavirus. Entonces voy a aprovecharme de ella. No soy una especialista sobre este tema, pero bueno, he seguido las noticias y he visto que, bueno, podía tener varios nombres. Una persona especialista en este tema lo haría mucho mejor que yo, pero creo que ya empezamos con algo. He elegido varios nombres. Este es el que estamos sufriendo, la versión que apareció en el 2019 en China, pero hubo otros coronavirus. Uno que, bueno, el mundo también ha sufrido en el año 2003, aunque a un menor nivel en Europa. No es el primero coronavirus. Voy a hacer exactamente esta búsqueda en la colección principal, simplemente para ver el número de resultados que tengo. Tengo 17.000 resultados. Y si pongo aquí por fecha, vamos a ver que, como es normal, hay muchos resultados recientes, algunos que, bueno, estarán en volúmenes ya de diciembre de 2020, septiembre de 2020, es muy activo el tema, es decir, que no hay todavía el volumen, pero ya está aquí en la colección principal. Pero si clico otra vez en este botón, vamos a ver el más antiguo. Y el más antiguo es un artículo de 1968. Fue el primer descubrimiento de lo que se llama los coronavirus, y de hecho voy a aprovechar aquí para enseñar esto. Fue la primera publicación del año 68 y fue una mujer británica que por primera vez identificó este coronavirus en humanos. Hay aquí un artículo en la BBC que está en inglés, que describe un poco quién era esta persona, June Almeida, la primera en observar este coronavirus en los humanos. Todo empezó en 68.
Vuelvo a la Web of Science y ahora vamos a hacer esta misma búsqueda en todas las bases de datos. Vuelvo aquí y me voy a aprovechar de todas las bases de datos. Y voy a hacer exactamente la misma que me va a aparecer, que es esta, la he mejorado un poco. Busco. Pues tengo 36.000 resultados, cuando en la colección principal tenía 17.000. Tengo más del doble. ¿De dónde provienen todos estos resultados? Bueno, de hecho aquí también veo cosas. Estoy todavía en la página más antigua. Pues mira, estoy aquí ordenando por más antiguo y veo resultados anteriores a 68, del año 38, 42, y vemos que aquí era en animales que se estaba observando en pollos. De hecho, en este caso, quizás en este no lo sé, también chickens. Y fue más tarde que se vio en humanos. Entonces, provienen, supongo, de otra base de datos. Vamos a mirar las bases de datos. Bajo un poquito mirando a la izquierda, en los filtros hay aquí bases de datos. Me pone en este caso las 3 primeras, pero si quiero verlas todas, clico en más opciones, valores, y voy a ver cómo están repartidos estos 36.000 resultados por base de datos. Sin sorpresa, donde hay más es en la base de datos Medline, que viene de PubMed, de medicina especializada en medicina. Y luego viene la colección principal de la Web of Science. Ahora bien, observamos 2 cosas interesantes aquí. Vemos que, la búsqueda en todas las bases de datos tenía un número de resultados de 36.000. Pero si yo miro estos números que tengo aquí, si yo hago la suma, estoy mucho por encima de 36.000. ¿Por qué? Porque un mismo artículo, una misma publicación, puede estar indexada en varias bases de datos. Y no me extrañaría que entre la colección principal y Medline, pues el mismo artículo esté indexado en cada una de ellas. Y por eso vemos estos números que de hecho han crecido también aquí. Esta es la segunda observación. La segunda observación es que cuando yo hice la búsqueda en la colección principal, tenía solo 17.000 resultados. Y ahora tengo 24. ¿Cómo es posible? Pues aquí he preparado una transparencia. Vamos a ver, vamos a resumir todo esto. Cuando yo hago la búsqueda en la colección principal, tenía 17.000 resultados. Cuando hago la búsqueda en todas las bases de datos, tengo 36.000. Y hemos visto que, si hago la suma de todos ellos, tengo más de 36.000. Y vemos que, de hecho, aquí tenemos muchos datos en el 2021, muchas publicaciones muy recientes. Los investigadores están a tope sobre este tema. Cuando el año pasado el número era muy estable, ahora todos los investigadores especializados en virología están investigando y publicando. Vamos a ver ahora estos 24.000, 17, 24, ¿cómo es posible? Miramos aquí, lo miramos mejor. Y aquí he hecho este gráfico para explicarlo. ¿Cómo es posible que encuentre más resultados cuando ya hice la búsqueda? Imaginemos un artículo que está indexado, e ir un poquito más allá, en 3 bases de datos diferentes. En la nuestra, la colección principal de la Web of Science, en Medline, de medicina,
Y en esta otra base de datos, que también es nuestra, especializada en biología y química. Estará indexado no de la misma manera en cada una de ellas, porque cada base de datos tiene su forma de indexar su especialidad. Una de las cosas de la colección principal es que somos los únicos que tenemos Keyword Plus, entre otras cosas, para simplificar. Medline, las personas que están acostumbradas a Medline, tienen lo que se llaman los términos mesh. Les pertenece, son términos específicos añadidos por unos especialistas, términos que se pueden buscar. No siempre son términos que están en el título, el resumen o las palabras clave. Realmente hay especialistas de PubMed que lo leen todo y que crean una tabla, una lista con términos mesh. Lo mismo pasa para Biosys. Biosys, otra base de datos, también otra forma de indexar. Los tres tienen título, resumen y palabra clave, pero tienen además campos específicos a cada uno de ellos, cada una de estas especialidades. Pues bien, este artículo en las tres bases de datos, estos tres registros, están vinculados unos a otros detrás de la Web of Science. Y esto quiere decir que cuando yo busco, por ejemplo, el término coronavirus y que este término no está, por ejemplo, en la colección principal, pero que un especialista lo ha añadido manualmente en los términos mesh de Medline, pues buscando en todas las bases de datos, aunque el término que yo busque solo esté en uno de estos registros, encontraré los tres, porque están vinculados uno al otro. Y es esto que explica que tengo más resultados ahora en la colección principal. Cuando yo buscaba en la colección principal coronavirus, encontraba 17.000. Y cuando busco en todas las bases de datos, encuentro en la colección principal 24.000. O sea que hay 7.000 que no tienen la palabra coronavirus en ninguno de estos cuatro campos, pero sí que esta palabra estará o bien en Medline, o bien en Biosys, o bien en otra base de datos, este mismo artículo con esta palabra. Y esta es la fuerza de buscar en todas las bases de datos, que voy a encontrar más resultados. Al contrario, si yo hago una búsqueda solo en una de ellas, como lo hice inicialmente en la colección principal, podría hacer lo mismo en Medline, solo busco en Medline, entonces solo encontraré los resultados de Medline. Si busco en todas las bases de datos, pues me aprovecharé de lo que llamamos en inglés el super record, estos registros ligados de la misma publicación. Y esto nos explica que aquí tenemos 24 para la colección principal, en el lugar de, que teníamos aquí, 17, cuando yo buscaba solo en la colección principal. Ya que hemos hablado un poco de Medline, vamos a ver, voy a salir aquí, volver a la colección principal, vamos a ver aquí registros de Medline. Para ver los registros de Medline, pues los selecciono aquí y voy a ir a refinar, por ejemplo. Voy a ver uno que no sea demasiado reciente. Y este no es de Medline. Aquí voy a verlo en Medline, vale. Entonces en Medline vemos su forma de indexar. Y su forma de indexar, aquí vemos los términos mesh, que están aquí. Términos mesh que están añadidos por especialistas. No son los autores han puesto aquí, no sé de hecho si hay keywords en este caso, pero los mesh terms son especialistas que trabajan para PubMed y para Medline, que van leyendo
estos artículos, estas publicaciones, y que van añadiendo esta tabla de forma manual, de forma que sea más fácil pues luego encontrar resultados. Algunas personas solo hacen búsquedas por mesh term. Es perfectamente posible hacer una búsqueda en Medline por mesh term. Voy a la Web of Science. Si pongo aquí Medline, entonces el menú desplegable cambia y hay campos que solo están en Medline. Vemos aquí encabezados, mesh, etc. Y esto pasa para cada base de datos. Por lo tanto, lo que pasa también es que cuando yo hago una búsqueda en todas las bases de datos, la lista que va a aparecer aquí va a ser mucho más pequeña, porque como cada una tiene su forma de indexar, la lista aquí que vemos en el menú desplegable es la lista de los campos que están en todas las bases de datos, los campos que tienen en común. Cuando, si yo estoy en la colección principal, igual que en Medline, tenemos nuestra propia forma de indexar y tenemos mucho más campos que se pueden buscar. La limitación en todas las bases de datos es que solo los campos que tienen todas estas bases de datos en común. Entonces, esto es lo que yo quería explicar esta tarde. Os recuerdo que si tenéis alguna duda, la primera fuente de información que tenéis aquí es la ayuda en línea, que os permite encontrar mucha información, os lleva siempre a una página en función de donde yo esté. Ahora estaba en una página de búsqueda básica, por lo tanto me propone información sobre búsquedas básicas, pero si estoy buscando otra cosa, voy aquí al índice y en este índice voy a buscar lo que me está interesando, la duda que tengo. La mayor parte de las respuestas están aquí. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas y lo primero que voy a hacer es parar la grabación.